Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos nuevamente con ustedes en el canal donde leemos las mejores notas de estudio en las mejores Biblias de estudio. En esta oportunidad, continuando con la serie de estudio bíblico del libro de los Salmos capítulo 1, vamos a dar lectura a dos Biblias de estudio, la Biblia de estudio Diario Vivir, que se encuentra en la Nueva Traducción Viviente, y la Biblia de estudio Mensaje Profético y Escatológico, que se encuentra en la Reina Valera Revisada. Vamos a iniciar con la Biblia de estudio Diario Vivir. Vamos a buscar el libro de los Salmos, capítulo 1, y vamos a proceder a la lectura. Dice así, capítulo 1, versículo 1. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Muy bien, vamos a iniciar nuevamente con el versículo 1 que habíamos dado la lectura, y observemos que al margen existen algunos versículos como referencias bíblicas, las cuales vamos a ir a uno de ellos, al Salmo 17.4. Salmo 17.4, y vamos a leer lo que nos dice. Salmo 17.4. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Regresemos al Salmo 1 y ahora leeremos el versículo 2. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Referencia bíblica a este versículo 2, al margen hay otras citas bíblicas. Iremos al Salmo 63, versículos 5 y 6. Salmo 63, versículos 5 y 6. Tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Regresemos al Salmo 1 y ahora leeremos el versículo 3, que nos dice así. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Las referencias de este versículo 3, referencias bíblicas, iremos a Ezequiel capítulo 47, versículo 12. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Regresemos al Salmo 1 y ahora leeremos el versículo 4. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Las referencias al Salmo 4 y leeremos el Salmo 35.5. 35.5 nos dice así. Sopla y espárcelos como paja en el viento, un viento mandado por el ángel del Señor. Regresemos al Salmo 1 y ahora leeremos el versículo 5. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Las citas bíblicas como referencia, iremos al Salmo 9, versículos 7 y 8. Y nos dice así.
Pero el Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio, juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. Ahora leeremos nuevamente el Salmo 1 y ahora leeremos el versículo 6. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Referencias bíblicas de este versículo 6, iremos al Salmo 11, versículo 6. Salmo 11, versículo 6, nos dice así: hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores. Regresemos al Salmo 1 y vamos a leer ahora la nota a pie de página de este versículo 1 que hemos dado lectura. Nos dice así: el escritor comienza este salmo exaltando la alegría que se experimenta al obedecer a Dios y al negarse a escuchar a quienes lo desprestigian o ridiculizan. Nuestros amigos y conocidos pueden ser de gran influencia en nuestra vida, a menudo de manera desapercibida. Si insistimos en tener amistad con los que se burlan de lo que Dios considera importante, podríamos llegar a imitarlos y volvernos indiferentes a su voluntad, lo cual es equivalente a la burla. Sus amistades ¿edifican su fe o la destruyen? Los amigos verdaderos deberían acercarlo a Dios, no entorpecer su relación con Él. Leeremos la siguiente nota. Dios no juzga a las personas según su raza, sexo o nacionalidad, sino según la fe que tienen en Él y la obediencia a su palabra. Benditos son los que con diligencia se esfuerzan en obedecer la voluntad de Dios. Son como árboles sanos que dan fruto y que están plantados junto a la ribera de un río con fuertes raíces. Como lo dice Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8. Dios promete cuidarlos y su sabiduría guía su vida. Por otro lado, los que no confían en Dios ni lo obedecen tienen una vida sin significado, que vuela como el polvo cuando sopla el viento. Solamente tenemos dos opciones: el camino de Dios, o sea, la obediencia, o el camino de la rebelión y la destrucción. Asegúrese de elegir la senda de Dios, porque la senda que elija determinará dónde pasará la eternidad. Continuemos con la lectura de las notas de estudio. Volveremos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Leeremos las notas que están aquí de estudio. Usted puede aprender cómo seguir a Dios si medita en su palabra, lo cual requiere que dedique tiempo leyéndola y pensando en lo que ha leído. También debe examinarse a sí mismo e identificar las áreas de su vida que debe cambiar para vivir según la voluntad de Dios. Primero hay que conocer y meditar en la palabra de Dios para luego ponerla en práctica diariamente. Si usted quiere seguir a Dios más de cerca, debe conocer lo que Él dice. Esta ley se refiere a toda la Escritura, o sea, los primeros 5 libros de Moisés, los profetas y los demás escritos. Entre más sepamos de la palabra de Dios, más recursos tendremos para guiarnos en nuestras decisiones diarias. Continuamos con la lectura. Estos 2 versículos contienen sabiduría básica. Cuanto más nos deleitamos en obedecer a Dios, más fructíferos seremos. Por otro lado, mientras más permitamos que los que ridiculizan a Dios afecten nuestros pensamientos y nuestras actitudes, más nos separaremos de nuestra fuente de sustento. Debemos tener contacto con los no creyentes si queremos hablarles de Dios, pero eso no significa que debamos imitar su conducta pecaminosa. Si a usted le gusta la miseria, pase su tiempo con pecadores burlones, pero si desea
sea la bendición de Dios, cultive la amistad de los que aman a Dios y su palabra. Continuando con la lectura del versículo 3, la expresión prosperan en todo lo que hacen no supone inmunidad al fracaso o a las dificultades. Tampoco garantiza salud, riqueza o felicidad. La prosperidad que aquí se menciona se refiere a que cuando aplicamos la sabiduría de Dios a nuestra vida, el fruto, o sea el resultado, que produce en nosotros será bueno y recibirá la aprobación de Dios. Así como un árbol absorbe el agua y produce frutos suculentos, nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir acciones y actitudes que honren a Dios para alcanzar logros que valgan la pena. Debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Leeremos el versículo 4. Nuevamente, no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Leeremos la nota del versículo 4. La paja es la cáscara que guarda el valioso grano. Esta era removida en el proceso de trillar y aventar, después de que las espigas de las plantas eran cortadas. Los agricultores las aplastaban y las lanzaban en el aire, debido a que la paja es muy liviana. El más mínimo viento se la lleva, mientras que el grano cae a tierra. La paja es un símbolo de la vida infiel que vaga sin dirección. El grano es un símbolo de la vida fiel que Dios puede utilizar. Sin embargo, a diferencia del grano, nosotros podemos elegir qué dirección tomar. Muy bien, hermanos, ese ha sido el estudio de la Biblia de Estudio Diario Vivir. Y ahora vamos a ir a la Biblia de estudio, mensaje profético y escatológico. Se encuentra en la versión Reina Valera revisada. Y vamos a buscar también el Salmo 1 y vamos a ir a la lectura. Nos dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos conduce a la perdición. Observemos ahora en esta Biblia, en el versículo 1, en la palabra camino hay un número, ¿no? Ni estuvo en camino de pecadores, el número 1. Nos manda a la nota a pie de página con ese mismo número 1 a buscar el significado de esa frase. Y aquí está la nota y la explicación a la palabra camino. Bueno, hay un círculo donde nos habla que es una nota devocional. Vamos a darle la lectura correspondiente. Los seguidores de Jesús fueron descritos primeramente como pueblo del camino. Esto implica que la fe bíblica es más un estilo de vida de obediencia y relación personal que con un consentimiento a una doctrina o la participación en un ritual. Y hay unos textos que vamos a ir a considerar, por ejemplo Efesios 4, versículo 1, versículo 17 y Efesios 5, versículo 2. Vamos a ir a Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora vayamos al capítulo 5, versículo 2. Y nos dice:
y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Versículo 15 de este mismo capítulo nos dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios. Regresemos ahora al Salmo 1 y continuemos con la lectura. Pero en esta oportunidad leeremos el versículo 3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. La palabra árbol está subrayada y hay un número también, el número 2, que nos mandan a ver la nota también que está a pie de página, número 2. Esta es una nota filológica. Ahí está el círculo y el dibujito, una nota filológica acerca de la palabra árbol, que es una metáfora similar. Se encuentra en Jeremías capítulo 17 versículos 5 al 8. Para una comunidad del desierto, el árbol frondoso de fruto era un símbolo de fuerza y prosperidad. Ahora vayamos nuevamente al versículo 3 y vemos que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae, está enumerado con el número 3 y la nota de estudio está aquí. Y hay una lupita, número 3, que significa que es una nota exegética. Su hoja no cae. Esto es un tema escatológico. Las metáforas agrícolas eran muy poderosas para agricultores y ganaderos en áreas semiáridas, nos dice la nota de estudio. Ahora vayamos nuevamente a la lectura del versículo 4, que dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La palabra el tamo, que está con el número 4, también tiene una nota de estudio y una explicación. Y aquí está la explicación que nos da, como el tamo. También es una nota filológica, como observan aquí en el dibujito. Como el tamo o paja, metáfora común para lo que es transitorio, temporal o pasajero. Y hay varias citas bíblicas. Vayamos y continuemos ahora con el versículo 5, que nos dice: por tanto, no se erguirán los malos en el juicio. Esta palabra, no se erguirán los malos en el juicio, está enumerado con el número 5, la nota del número 5 en el juicio. Vamos a ir ahora acá, número 5, ahí está la nota de estudio, y hay un circulito con un dibujo que es una nota profética, nos menciona que es una nota profética. No se erguirán los malos en el juicio. Y vemos algunos textos bíblicos que podemos también ir a considerar, y vamos a ir al Salmo 9, versículo 19 y 20 y también versículo 8. Vamos a ir al Salmo 9 y vamos a leer versículo 19 y 20. Levántate, oh Jehová, no triunfe el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Oh Jehová, infúndeles temor y aprendan las naciones que no son sino hombres. Y el versículo 8 de este mismo Salmo 9 nos dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Regresemos al Salmo 1 y a su nota de explicación, que nos decía a continuación: Él juzgará al mundo con justicia. Lo acabamos de leer hace un momento. En este último pasaje, el aspecto imperfecto del verbo podría traducirse, aunque es menos probable, con un tiempo presente. Pero Delitzsch apela al contexto y lo interpreta así: este mismo Dios que acaba de dar prueba de que vive y reina, juzgará Él a las naciones en el futuro de manera más inclusiva aún. Lo que se comunica es el juicio final del que todos los juicios anteriores son la prenda. En los salmos posteriores, por ejemplo, en el Salmo 96.13 y 98.9, donde vamos a ir, por ejemplo, 96.13, aquí: delante de Jehová, que ya llega, ya viene a juzgar la tierra.
Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 98, 9. Delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Regresemos y continuemos con la lectura final. En los salmos posteriores que acabamos de leer, se repite este pronunciamiento davídico acerca del futuro. Cumplimiento, la condenación de los malvados en el juicio final. Apocalipsis 20, 12 hasta el 15. Leeremos Apocalipsis y buscaremos esas citas bíblicas para darle la lectura. Aquí está, Apocalipsis 20, del 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, hermanos, ese ha sido todo por esta Biblia de estudio, el mensaje profético y escatológico. Hemos dado lectura a sus notas a pie de página. De igual manera también hemos dado lectura a las notas de estudio de la Biblia Diario Vivir. Y de esta manera hemos terminado por este momento con estas dos Biblias de estudio. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga.